Buenas noches, ¿cómo les va? Los vuelvo a abrazar y agradecerles por la impresionante audiencia que ustedes están generando, porque nos eligen, y a nosotros nos hace bien. Vamos a hablar de cosas muy serias hoy, pero si me permiten 2 segunditos en una respuesta a los odiadores de las redes. Efectivamente, ayer casi estuve conduciendo el programa de Mirta Legrand. Es un chiste, Interrumpí un poco. Juanita Vial estaba ahí, me pidió que la ayude y yo lo hice, probablemente haya un contrato en el futuro. Podré cenar, almorzar, qué sé yo. ¿Quién sabe lo que nos depare el destino? Pero vamos a hablar ahora de... Ah, hay una foto, hay un meme ahí, ¿no? El meme lo tenemos para después. Hay un meme, me hicieron varios memes. Ahí está. ¿Pueden correr esa nariz, por favor, de la pantalla, que necesito concentrarme? Ahí está. Vamos a hablar en serio. Y después, si quieren, nos divertimos un poco porque vos estás en tu casa y necesitas un poquitito también de reflexión. Tenemos programón. Está Miguel Ángel Pichetto ya en el estudio, hizo el esfuerzo de venir, tiene un permiso correspondiente para venir, por las dudas, por si a alguien se le ocurre protestar. Martín Tetaz, Willy Cohen, hablando de la economía real, además de la deuda. Laura Di Marco, colaboración especial, participación especial. Federico Andajasi, que viene a hablar de la pandemia, de la salud mental de los argentinos. María Julia Oliván, que viene a plantear y hacer preguntas incómodas para el poder. 2 informes que, prepárense, uno muy, muy complicado para el gobierno, para el poder. Pero hablemos del presidente primero. Hablemos de por qué a Alberto Fernández no le gusta que le manejen la agenda. A ningún presidente le gusta que le manejen la agenda, a ninguno. Ahora vamos a hablar con Pichetto, que sabe mucho de política, pero Alberto Fernández, que tiene años de política, menos. Él sabe, mejor que nadie, que en la Argentina el que maneja la agenda pública maneja el poder. Maneja el poder, ni más ni menos. Sabe que el que pierde el control de la agenda pierde el dominio político, ni más ni menos. Y que incluso puede perder, por ejemplo, las próximas elecciones, que son el año que viene. Vos dirás, coronavirus, sí, también los políticos piensan en las elecciones del año que viene. ¿Por qué no? A Alberto Fernández, el coronavirus le devolvió centralidad, relevancia, acordate de esta palabra, centralidad, relevancia, incluso autoridad presidencial. Le aportó índices de valoración positiva que no soñó en su vida, En algunos casos dicen por encima del 80%, lo estamos conversando recién con Laura, con Federico, con María Julia, con Pichetto. Por eso, como estaba en su cenit, concedió decenas de reportajes a periodistas que, salvo excepciones, no le hicieron las preguntas incómodas, como dice María Julia, que hay que hacerle al poder. Quería Alberto, y quiere, y está en todo su derecho, fijar su buena estrella. Por eso se enoja tanto con las interferencias a su relato. Laura me anticipaba, yo voy a hablar del nuevo relato del gobierno, del nuevo relato albertista, creo, del nuevo relato de la pandemia. Pero por eso se calienta Alberto cuando le dicen, por ejemplo, que a veces parece haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. Porque el presidente está cómodo con este presente. Perdón, cómodo, tiene un laburo de locos, pero está cómodo políticamente. No quiere que nadie ni nada se lo arruinen, ni los sobreprecios en la compra del Estado, tema con el que vamos a seguir, ni escenas parecidas a la del Viernes Negro, donde miles de argentinos se pilaron frente a los bancos. Tampoco le gusta que le critiquen la exagerada adulación a Hugo Moyano, innecesaria. Quizá por eso, porque estaba enojado esa madrugada, haya cometido el error involuntario, me pregunto, error involuntario de retuitear el insulto gordito lechoso contra nuestro colega, el periodista Jonathan Viale, con quien me solidaricé y lo llamé como corresponde. Por todo lo que te venimos diciendo, es muy probable que al presidente tampoco le caigan bien 2 informes muy potentes que vamos a mostrar hoy. ¿Pero qué le vamos a hacer? Somos periodistas. Uno indigna. Son pacientes de la obra social de Hugo Moyano,
a quienes intimaron a través de una carta documento, la gente de la obra social, abandonar sus domicilios y hacerse atender en centros médicos. Con un pequeño detalle, son pacientes electrodependientes que no deberían de ninguna manera abandonar sus domicilios. Lo dicen sus médicos. Vas a ver el informe, conmovedor y desgarrador e indignante. Porque nos estamos preguntando si esta decisión es a consecuencia directa de otra decisión, la de abrir el sanatorio Antártida y enviar a los médicos de la obra social allí, en la inauguración en la que estuvieron el presidente, Kicillof. El otro informe puede llegar a transformarse en un escándalo. Puede llegar a transformarse en un escándalo. Lo anticipé ayer en el programa de Mirta Legrand, que conducía Juana Viale, y empezaron a llamar de todos lados. Mejor. ¿Y por qué? Porque involucra a miles de beneficiarios, escucha bien, miles de beneficiarios aptos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, los 10.000 pesos. Miles de beneficiarios aptos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE. Escucha bien para que lo entiendas. Personas que están siendo rebotadas, rechazadas por la ANSES con argumentos no solamente equivocados, erróneos, también desopilantes, porque son desopilantes. Enseguida te voy a contar un poco más y enseguida, a propósito de esto, nos vamos a comunicar con Silvina Martínez, que recibió más de 500 casos como estos. Lo vamos a hacer para preguntarle más detalles. Y junto con Agustina Girón te vamos a plantear los casos, porque son en realidad desopilantes. Pero otra cosa que Alberto sabe y que nunca va a admitir públicamente, y esto es importante que lo diga, con pandemia o sin pandemia, y charlarlo con Pichetto y charlarlo con la mesa, porque no es un capricho mío, nosotros lo sabemos, y Alberto lo sabe. Sabe que la vicepresidenta Cristina Fernández es la mayor enemiga política que tiene dentro del gobierno. Me suele decir, ¿pero cómo? Si ella lo puso. Sí, Cristina. Porque se piensa como alternativa. ¿Cuándo? Cuando el poder del candidato, ungido por ella misma, eventualmente empieza a diluirse. Así se piensa en política, para adelante. Y ella está pensando en ser una alternativa. Después veremos si será ella misma, será Kicillof o será Máximo. Esta semana, por eso es tan importante la agenda, ella también intentó recuperar el manejo de la agenda pública y política, su centralidad perdida, la relevancia, el lugar donde pararse en el medio de la pandemia. En política es muy importante el lugar donde uno se pare en el medio de la coyuntura. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué empezó a moverse? Su imagen fuera del núcleo duro estaba y continúa en caída libre, y no es para menos. Viajó a Cuba a buscar a su hija cuando el presidente ya estaba pidiendo que todos nos quedemos en casa. Todos nos quedamos en casa y ella viajó a Cuba. Mantuvo un sospechoso silencio. Como vicepresidenta, digo, ¿eh? No me corran con que, cuando habla, ¿por qué habla? No, es la vicepresidenta, ¿cómo no lo va a apoyar públicamente? No tuvo Alberto Fernández de Cristina ni el más mínimo apoyo público, ni institucional, ni el más mínimo apoyo público a las decisiones de su presidente. Y esta semana dejó saber que ella estaba en desacuerdo con muchas de esas decisiones. Lo hizo saber a su militancia. Por eso, porque Cristina quería y quiere un lugar en la agenda, decidió enviar ese tramposo, asumo lo que digo, tramposo pedido a la Corte Suprema para que la dejen sesionar o dejen sesionar al Senado en forma virtual. ¿Y eso con qué se come? Por eso dejó que se dijera que apoyaba con entusiasmo ese proyecto, me hago cargo de lo que digo, vendehumo y pseudoprogresista e inútil de cobrar un impuestazo a los más ricos. ¿Para qué lo hizo? Para pararse en un lugar, para posicionarse, para mostrar su militancia de base donde tenían que estar parados. ¿Sabes para qué? Para marcarle la cancha al presidente. Un presidente al que ella y los chicos grandes de la cámpora consideran conservador y de derecha. Y hablando del impuesto a los ricos, escuchá este dato, lo dijimos en la semana, mirá y te lo repetimos. Según sus propias declaraciones juradas, tanto Máximo como Florencia heredaron casi 3,5 millones de dólares. Repito, casi 3,5 millones de dólares tiene hoy en su patrimonio. Y eso que está subvaluado.
las propiedades sobre todo, que presentaron los valores fiscales. Por lo tanto, se encontrarían entre los 12.000 argentinos muy ricos que la tienen que poner. Espero que a nadie se le ocurra meter un artículo en el medio de la ley para dejarlos afuera, ¿eh? Estamos avisando ahora, señores del poder. Pero volvamos a Cristina y sus muchachos. Está claro, quisieron correr al presidente del centro de la cancha. Qué suerte que invitamos a Pichetto hoy, porque esto sabe mucho. Enseguida lo tenemos en el mano a mano. Entonces, Alberto, ni lerdo, ni perezoso, porque sabe mucho de política, fue jefe de gabinete, Cristina, Néstor, etcétera, etcétera, los neutralizó una vez más. ¿Cómo? Primero, recibió a Máximo Kirchner y a Carlos Heller, el banquero cooperativo, digo yo, un oxímoron, ¿no? El banquero cooperativo, para analizar el estrambótico proyecto de impuesto a los más ricos, mientras preparaba la foto del día después. Y después logró lo impensado, la otra foto, la más importante, el acto en el que anunció, junto a todos los gobernadores de la oposición, el inicio de la negociación con los acreedores para el pago de la deuda externa. De eso, pero de la economía real también, vamos a hablar enseguida con Martín Tetaz, de manera virtual, y con Willy Cohen. Programón tenemos hoy, por eso. Pero hablando de esa foto, la foto, ¿no te sorprendió ver allí a Cristina y a Máximo? Decime la verdad, a mí también. Recontra fuerte. Porque quedaron diluidos en el medio de semejante puesta antigrieta. Entonces Alberto vuelve a ocupar por unas horas el centro de la agenda pública. Y ahora que ya está claro que manejar la agenda es controlar el poder, no me quiero olvidar de esto. ¿Qué se podría decir del manejo de la agenda pública esta semana de Horacio Rodríguez Larreta? Las últimas horas fueron, para mí, las peores desde que se declaró la pandemia. Sus voceros tuvieron que salir a explicar que el programa Mayores Cuidados no implicaba castigar a los adultos de más de 65 años que salían de sus casas. Lo vamos a discutir ahora con la mesa porque me importa mucho esto, ¿eh? Porque hay una tensión entre el cuidado que tienen que tener más que nunca los adultos mayores, nosotros con ellos, y ellos solos, que no son ningunos niños, ningunos niños. Ahí ya, María Julia cuando empieza así con la manito, por supuesto, porque ya no son ningunos niños. También es cierto que hay que establecer una política para que no se contagien. Tuvo que salir a decir el gobierno que no había ninguna intención, el gobierno de la ciudad, de discriminar a nadie. Quizá esta experiencia le sirva al jefe de gobierno para comprender que no siempre el voluntarismo de gestión y la rapidez para comunicar es la mejor manera de actuar en el medio de un problema tan complejo. Al segundo hecho que lo complicó y que pudo haber terminado en un escándalo mayor, Larreta le aplicó, como diría Martín Tetaz, me enseñó la palabra y el uso de la palabra, el cortafuego perfecto. Cortafuego, ¿viste? Se usa para la informática, cortafuego. Se usa para bloquear, denunciar y rechazar a los trolls, a los odiadores. ¿Cuántos trolls tenemos en esto? No me lo diga mejor. Aplicar el cortafuego. Aplicó el cortafuegos justo en el tiempo. Echó a los funcionarios antes de que el incendio se los llevara puesto a él. Uno se llama Nicolás Montovío, subsecretario de Salud, ex subsecretario, que compró los barbijos 3M a 3.000 pesos cada uno. Se lo compró a la empresa Green Salud. Hay un lío ahí, tendrán que aclararlo. El otro se llama Gonzalo Robredo, presidente del ente de turismo, quien alquiló habitaciones por más de 5 millones de pesos a una administración de hotel que se llama Midas Hotel Management, sociedad anónima. Pero hizo bien, hizo lo que no hace el peronismo. ¡Plum! ¿Alguna duda? Afuera. A investigarlo y después vemos qué pasa. Pero volvamos al escándalo que viene. Escucha bien, ¿eh? Es un tsunami de reclamos, probablemente de decenas de miles de personas, repito, decenas de miles de personas, yo espero que se entienda bien esto, que deberían cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, acordate estas siglas, deberían cobrar el impuesto familiar de emergencia de 10.000 pesos a partir de mañana. Escucha bien, este ingreso familiar de emergencia es un derecho que les corresponde a, anotá, trabajadores informales,
monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B. Los requisitos para recibirlo, les pido por favor a la mesa, a nuestros colegas que le presten atención a esto para que, junto con Agustina Girón, que ahora tiene los datos, y con Silvina Martínez, entendamos esto, porque quizá técnicamente es muy complejo, ahora es un escándalo, ¿eh? Para recibir esto, vos tenés que ser argentino o naturalizado, tener entre 18 y 65 años, que el titular del grupo familiar al que perteneces, ni vos tampoco, tenga ingresos del sector privado del Estado. Si tiene algún ingreso, quedás afuera. No tenés que cobrar por autónomos para recibirlo. El que lo reciba no tiene que recibir ninguna prestación por desempleo, por jubilaciones, así se dice, ni pensiones. O sea, todos los que reciban esos ingresos no tienen derecho. Todos los demás sí. Todos los demás sí. El primer error que cometió el titular del ANSES, puesto por Cristina Fernández, este es el problema, no de las colisiones, sino de los loteos de los ministerios y de los cargos, Alejandro Banoli, el primer error fue decir que lo cobrarían, esto me lo avisó Martín Tetaz de inmediato, 3 millones de argentinos. Martín Tetaz me llamó y me dijo, pero hay más de 3 millones de argentinos. En un momento decían que eran 11. Bueno, ahora se sabe que serán por lo menos 7 millones los que lo van a cobrar. ¿Pero cómo? ¿No tenía el Excel una calculadora? ¿No sabía a qué masa crítica debería estar ayudando el gobierno después de lanzar el decreto? ¿Cómo puede ser? Eso, no me digan que es distracción, ¿eh? No me digan que es distracción. Por ahí es un buen tipo, yo no lo conozco personalmente. Pero ¿cómo te pifiás en ese cálculo? Y el segundo error es el que te vamos a presentar acá. Son las justificaciones del ANSES para el no pago. Y están documentadas, ¿eh? Están documentadas, ahora las vas a ver. Atención, Agustina Girón. Enseguida saludamos a Silvina Martínez. Me dicen si está Silvina Martínez, ¿eh? Está. Bueno, enseguida la saludamos. Las dividimos en categorías para que en el momento de presentarlas lo entiendas mejor. Escuchá. Le pusimos los inmortales a los beneficiarios que son rechazados porque el ANSES afirma que tienen más de 80, 90, 100 y hasta 110 años. Pará. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No sé, María Julia se presenta. Me presento No, María Julia Oliván, usted tiene... Le mandan la fecha de nacimiento. Usted, María Julia Oliván, nació en el 1900. ¿Pero cómo en el 1900? Mírala. Esa es la respuesta del ANSES. Denominamos no desocupados para presentar los casos de quienes, a pesar de las evidencias, la ANSES afirma que tienen trabajo. Vas a ver que la misma ANSES en otro momento, en otro momento no muy lejano, le dice, sí, usted merece un certificado de desocupado y porque no tiene trabajo. Y de repente le dice, no, usted tiene trabajo. Pusimos en la categoría extranjero a quienes, a pesar de ser argentinos, la ANSES le responde para rechazarlo que no lo son. Hay uno que le mandó un mail y dijo, señor, no solamente soy argentino, nunca salí del país. Denominamos a otra categoría fantasmas a quienes, a pesar de no recibir ningún plan social, la ANSES sostiene que sí los cobran. Le dicen, no, pero mire, acá figura que no recibe ningún plan social. Sí, usted lo tiene, pum, le manda una máquina, no sé. Hay muchas sospechas con la base de datos del ANSES y las que se cruzaron para armar esto. Muchas sospechas, ¿eh? Algunos dicen, ¿no estarán adulteradas las bases de datos? Yo quiero verlo. Laura, ¿qué decís? ¿Por qué hacías esa carita? ¿Que están adulterados? ¿Sí? No. No, lo que digo es que todo lo que estás planteando es parte también de un relato, ¿no? Supuestamente todos lo que lo iban a necesitar iban a cobrar este ingreso de emergencia, pero ahora las fallas burocráticas te están revelando que eso no es así, ¿no? El gobierno va un poco a las trompadas y detrás de la pandemia, por las medidas que está tomando. Bueno, muy bien, Laura, muy bien la prueba, pero no podés ir a las trompadas. Hoy vi una carta de lector en La Nación que en el medio de la pandemia las decisiones se tienen que tomar con más frialdad, no lentamente, pero con más frialdad. Escucha, son insólitos, en la categoría insólitos, los beneficiarios que no aparecen en la base de datos oficial, a pesar de que existen. A ver, todos estamos en la base del ANSES, solamente no están las personas que no existen.
Y a uno le dijeron, no, vos no existís. Vos que me estás diciendo que existís, no existís. ¿Cómo no? Si te estoy diciendo, te estoy mandando un documento, yo existo. Son fantasmas. También incorporamos en la categoría fantasmas a los beneficiarios, que una vez que los pidieron, le dijeron, no, estás mintiendo, me estás mintiendo, vos no vivís ahí. ¿Y dónde vivo? En la Casa de Gobierno de Salta. Perdón, Federico, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, perfecto. Y no solamente nosotros, disculpame. A medida que vos vas hablando, yo voy recibiendo la cantidad enorme de mensajes de gente que intentó tramitar esto. Se los están rebotando. Pero, a ver, cientos, en 10 minutos. Bueno, pará. Muchos es probable que los reboten con causas lógicas y que figuran en lo que yo te dije. Ahora, estos rechazos son raros. Pero si todavía no te caíste de espaldas, primero te voy a mostrar brevemente, para acomodarnos, el anticipo de lo que nosotros presentamos como los enfermos electrodependientes abandonados de Moyano. Y una vez que volvamos, voy a ir a la mesa, la voy a saludar a Silvina Martínez, se va a sentar Miguel Ángel Pichetto, todo eso vamos a hacer. Y vamos a arrancar con el programa como corresponde para mostrarte el escándalo de lo que está pasando en la ANSES. Pero antes, mira un anticipo solamente de este informe indignante y conmovedor. Los pacientes electrodependientes a los que Moyano de alguna manera está abandonando por razones políticas